Sean bienvenidos todos los que están acá en casa y también los que nos ven a través de la televisión o las diferentes plataformas de internet, hasta donde llega esta señal. Sean bienvenidos, esta es su casa, somos Iglesia La Fe, qué bueno que están con nosotros, los recibimos con un aplauso de cariño. Muy bien. ¿Qué hemos estado aprendiendo? ¿Se recuerdan? El tema ha sido el fundamento. ¿Cuál es el tema? Entre tantas cosas que hemos estado aprendiendo, hemos hablado, o nos quedamos, mejor dicho, la vez anterior, en las cosas que hace el Espíritu Santo. Y en lo personal te digo, yo creo firmemente en las manifestaciones del Espíritu Santo, no las menosprecio para nada. Es más, he sentido diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y pues podemos verlo en diferentes reuniones, reacciones que tiene la gente y está bien, pero el Espíritu Santo no se concreta únicamente en hacerte sentir. Y no está mal que tú sientas, o no es malo, mejor dicho, que tú reacciones a alguna manifestación del Espíritu Santo. Es más, definitivamente vas a reaccionar si el Espíritu Santo se manifiesta en ti. Vas a tener alguna reacción. Por eso ves que en algunas ocasiones algunas personas caen. No es porque las empujen, bueno, hay quienes sí las empujan, ¿verdad? Pero cuando es una manifestación, una reacción física a una manifestación del Espíritu Santo, la persona cae y no se golpea, no se lastima. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de eso. Vemos otras personas que ante una manifestación del Espíritu Santo se ponen a llorar, otras se ponen a reír, algunas tiemblan, otras hablan en diferentes lenguas, o sea, hay diferentes manifestaciones. Pero como te dije, lo importante o el propósito en sí del Espíritu Santo no es simplemente que tú sientas. Y la palabra nos enseña cuál es el propósito o cuál es la tarea primordial del Espíritu Santo, y esto es hacernos saber para poder entender. Y esto no es porque yo lo quiera decir, porque lamentablemente lo que se ha enseñado es que tú sientas. Incluso se promocionan o se hace publicidad para que la gente llegue a algún evento y te dicen venga y sienta. O llegas a la reunión y hoy sí se siente. Entonces el enfoque de la gente empieza a ser únicamente en lo que sientes, en tus sensaciones, y nos alejamos del propósito para el cual el Espíritu Santo está acá. Quiero que me acompañes a leer lo que el Señor Jesús dijo y quedó plasmado en el Evangelio según Juan, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Dice la versión 60: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, mírame acá. En los 3 versos que leímos, el Señor Jesús nos da a conocer cuál es el propósito del Espíritu Santo. En alguna parte dice que es hacerte sentir. O la función del Espíritu Santo que está en ti, que está donde dije. ¿Está dónde? ¿Por qué digo que está en ti? Porque también hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va. Por eso dicen bienvenido Espíritu Santo. O sea, ¿en dónde vive el Espíritu Santo? Levanta la manita, saca el dedito.
Ahora ponlo en el pechito. ¿En dónde vive el Espíritu Santo? O sea, y está allí con una función. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es? Aquí ya se me están durmiendo. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la función para la cual el Espíritu Santo está en ti? Para hacerte sentir o hacerte saber. ¿Ves? Y es que nos hemos centrado tanto en lo emocional. ¿Te has fijado? No sé si a ti te ha pasado, de repente sales de la reunión y dices, hoy no se sintió. O sea, tú no viniste para conocer lo que el Padre tenía para ti, entonces venías para sentir. Por esa razón es de que algunas personas, y te digo, no está mal que tú sientas, pero hay algunas personas que eso es su propósito nada más, venir y sentir. Y salen de la reunión y tú les dices, ¿y qué tal estuvo el servicio? Hoy sí estuvo bendecido, se sintió la presencia. ¿Y qué aprendió? No aprendí o no me acuerdo, pero ni sé de qué habló el pastor, pero se sintió. Y entonces, ¿qué sucede con la vida de estas personas? ¿Hay una transformación? Y fíjate pues, dice la palabra que nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra, y lo acabamos de leer, dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, lo que te va a venir a hacer saber o a que tú conozcas es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre para ti. No sé si te gozas por eso. A eso se le llama revelación. Eso es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no solamente que tú sientas, y se supone que, como hemos estado aprendiendo, el Señor asignó diferentes funciones a diferentes personas para que edifiquen la iglesia, pero esto de la edificación es cuando se sigue el orden de Dios, porque cuando nos apartamos de ese orden, el edificio no puede ser construido y eso lamentablemente provoca un retraso en la obra. ¿Y por qué hablo de ese retraso que hay en la obra? Algunos dirán, pero pastor, mire, sí, ¿cuánto ha crecido la iglesia evangélica en este tiempo? Y sí, es cierto, es innegable la cantidad de personas que se reconocen a sí mismas como cristianas evangélicas. Pero mira cuál es el asunto. No es solo en nuestro país, es en diferentes países, en muchos países del mundo, que hay un gran porcentaje de gente que dice ser cristiana evangélica. Pero cuando miras los porcentajes de delincuencia, de analfabetismo, de pobreza, esos índices no han bajado, a pesar de que hay tanto evangélico. Entonces pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿O de qué ha servido que hayan más evangélicos si la maldad no ha disminuido? Es lo que te digo, el problema es que nos hemos centrado únicamente en lo emocional y hemos pensado que lo numérico es lo bueno, aunque las personas sigan siendo las mismas que antes de venir a la reunión, antes de venir a la iglesia, porque no han venido a Cristo. Vienen a la iglesia o a lo que llaman iglesia, pero todavía no conocen a Cristo. ¿Por qué? Vamos al asunto principal de esto, porque la enseñanza que están recibiendo no es lo que dice la palabra. Hemos estado aprendiendo y dice la palabra que nosotros debemos tener un fundamento sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo o la piedra principal, la base de toda la construcción, Cristo.
Y aprendimos que entonces el mensaje que tenemos que dar es un mensaje cristocéntrico. Pero ¿qué es lo que enseñan muchos? Y ahí viene el asunto donde la gente no entiende, ¿no? ¿Qué dije? No entiende que necesita transformarse. Porque mira, muchos creen que el nacer de nuevo simplemente es que cuando se hace el llamado, tú levantes la mano, repitas una oración o que pases al frente, que oren por ti. Ah, usted ya nació de nuevo. No, mis amigos, no funciona así. Ese a lo mejor es el primer paso, pero ese nacer de nuevo es algo que tú tienes que hacer, es un paso a paso todos los días, porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, en primer lugar da una condición y dice que es, niéguese, yo sé que tú sabes de Biblia, niéguese a sí mismo. Ahí empieza el nacer de nuevo. Luego dice, tome su cruz. Ese es el segundo paso. Y luego dice, sígame. No dice, tú vas a ser transformado inmediatamente cuando tú levantaste la mano, repetiste la oración del pecador y ya. No, el nacer de nuevo es un proceso, no es un suceso. Esa es la diferencia. Y eso es lo que muchas personas no saben porque no han recibido la instrucción correcta. Por esa razón es que nos urge retomar el camino y edificar de manera correcta lo que el Rey estableció. Recuerda que nos asignó con una tarea. Antes de ascender al cielo dijo, y me serán testigos. También había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen. En nuestras Biblias se tradujo generalmente el Evangelio. Ahora pregunto yo, ¿qué quiere decir Evangelio? Yo sé que tú lo sabes. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Pero ¿qué es el mensaje que miras regularmente desde los púlpitos o desde los altares, como le llaman, o desde las plataformas? La gente que predica, ¿qué enseña? ¿Buenas noticias? Ahora, mira cómo es el asunto. ¿Sabes tú por qué se puede catalogar algo como noticia? Porque por ahí tendríamos que empezar. ¿Cómo podemos decir esto es una noticia? ¿Sabes tú? Bueno, por lo visto no. Te voy a explicar. Para que a algo se le llame noticia, en primer lugar, tiene que ser un suceso actual. ¿Qué dije? Dije que para que a algo se le reconozca como noticia, tiene que ser algo, o sea, un suceso actual. Porque si es un suceso atrasado, anterior, no es noticia. Para ser noticia tiene que ser actual. Porque si es pasado, si es atrasado el suceso del que vamos a hablar, eso es historia, no es noticia. Si del suceso que vamos a hablar es algo futuro, tampoco es noticia, es especulación. Solo en esa parte tendríamos que entender el mensaje que tenemos que dar. Porque para ser noticia tiene que ser algo, no te oigo, algo actual, algo de hoy. No podemos hablar del pasado porque entonces es, ¿qué te dije? Historia. Y si hablamos del futuro, habrían dos categorías, o es especulación porque no sabes si va a ser o no va a ser, o es profecía. Pero para que sea profecía tendría que estar basado en la palabra. Y la profecía va a ser siempre
con 3 características. Vamos a ver, yo creo que aquí sí lo saben. ¿Cuáles son las 3 características de la profecía, de lo que viene de Dios? Edifica, consuela o exhorta. Pero si no está en ese rango, entonces la palabra profética no vino de Dios. Por eso mucha gente que anda dizque hablando profecía del futuro y que el otro año va a ser malo y que va a haber pestes, o sea, porque eso está escrito. ¿En realidad eso está escrito? ¿O eso es la interpretación que quieren darle a la Biblia? Porque una de las cosas, ya lo tocamos, ¿recuerdas cuando pregunté cuál era el texto que ha sido emblema de esta casa? Y la mayoría me dijo, Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese suceso ya aconteció. Entonces eso ya es historia. ¿Eso es qué? Lo actual es que ese Espíritu Santo vive en mí, está sobre mí. Entonces ahora tengo poder. ¿Tengo qué? Y lo mejor es que no solo yo, sino tú también. No te gozas por eso. Dáselo fuerte si es para él. Entonces fíjate pues, noticia es algo actual. No te mandó a hablar del futuro. No te mandó a querer descifrar los enigmas de las profecías apocalípticas. Esa no fue la orden de Jesús. ¿O eso dijo? Te decía que en Hechos 1:8 dice que recibiremos poder. Pero en los versos anteriores nos damos cuenta por qué Jesús dijo eso. Y eso es porque le hicieron la pregunta, ¿devolverás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces él responde, no os corresponde a vosotros saber esas cosas, que solo al Padre. ¿Solo a quién? O sea, el Padre en su sola potestad es el que lo sabe. ¿Sabes qué es el futuro que dice el Padre para ti? Aquí no lo sabe, vamos a ver acá. ¿Sabes tú cuál es el futuro que dice el Padre para ti? Lo que leo que ha dicho el Padre para ti, espero que lo creas, es porque tengo planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Entonces, ¿qué es lo que esperas tú de Dios? ¿Qué es lo que esperas de Dios? ¿Ves la diferencia? Entonces el rey, ¿quién es el rey? Es Cristo, por supuesto. Nos dio la función, o nos dio la, mejor dicho, la misión de ir a predicar, a enseñar buenas noticias. Y esas buenas noticias son del reino. Mira, nosotros, o mejor voy a preguntar porque de repente no se sabe, ¿verdad? Entre nosotros aquí presentes, porque los que están allá no les puedo ver si levantan la mano, ¿hay algún satanista? Así sin pena que me levante la mano, si hay algún satanista. No hay ningún satanista. ¿Por qué pregunto esto? Porque si no somos satanistas, no tenemos por qué estar hablando de Satanás. ¿Estás acá? Ni de los demonios, ni del infierno. ¿Aló? ¿Cómo se supone que te llamas tú? O sea, ¿cómo te reconoces? ¿Como satanista o como cristiano? Entonces, ¿de quién tienes que hablar? Entonces, ¿por qué tantos andan hablando de Satanás? Andan hablando del infierno. ¿Para dónde quieres llevar a la gente? ¿Al infierno o al reino? ¿A dónde quieres llevar a la gente? ¿Al infierno o al reino? Entonces, ¿por qué se ponen a hablar del infierno? Eso está como que tú estés vendiendo, ¿cómo se dice? Viajes a nuestro hermoso centro turístico de la playa, el Semillero Beach, y te pongas a hablar pestes de la playa. La gente va a querer comprarte los viajes. ¿Me estoy dando a entender?
¿A dónde quieres llevar a la gente? Entonces, ¿de qué tienes que hablar? Levanta la manita, cierra los deditos, hazle a tu vecinito, ¿verdad? Gloria a Dios por ese silencio. Tenemos que enseñar lo correcto. Yo no sé en qué función o en qué parte del cuerpo te puso el Señor, pero déjame decirte algo, no estás ni arriba ni abajo, sino estás entre. ¿Estás dónde? Entre los demás. O sea, todos estamos a la misma altura. No hay algunos que estén más, estos son súper, estos son menos, estos están encima, estos no. El Señor no hizo jerarquías. ¿No hizo qué? Las jerarquías las estableció el hombre. De allí, de esos inventos del hombre, porque cuando vas a la Biblia y confrontas esas enseñanzas religiosas, te das cuenta que en la Biblia no hay jerarquías. Hasta los que se reconocen como ángeles les pusieron jerarquías. Pero ¿quién inventó esas jerarquías? ¿Quién te dije? El hombre. Es que dice los ángeles y luego encima están los arcángeles. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y mire, hay 4 arcángeles. ¿Quién les dijo que hay 4 arcángeles? Solo mira para que te des una idea. Cuando se habla de arcángel, se hace mención bueno, empecemos por ángel. ¿Qué quiere decir ángel? No quiere decir un ser vestido de blanco, con un arpa y una aureola, con alitas flotando allí. No, eso no es un ángel. Que anda con una espadota. No, eso no es un... ¿Qué quiere decir ángel? Ángel quiere decir mensajero, quiere decir enviado. Es más, en el libro o la carta del Apocalipsis, pues depende cómo lo quieras ver, se menciona y dice el Señor, háblale al ángel de la iglesia tal. ¿A qué se refiere? Al encargado de dar los mensajes en esa congregación. Nosotros, ¿cómo le decimos al encargado de darle los mensajes a la congregación? ¿Cómo le llamamos? Pastor. ¿Cómo lo reconoce la Biblia? Ángel. ¿Por qué? Porque es un mensajero. ¿Ves cómo distorsionamos las cosas? Y entonces cuando habla de arcángel, ya le pues, no, este es un ángel más arriba. La palabra cuando menciona, dice, hace la referencia en Daniel hablando con el mensajero Gabriel, o sea, con el ángel Gabriel, le dice Gabriel que tuvo que luchar con el príncipe. ¿De dónde? No sé si recuerdas esa historia. ¿El príncipe de dónde? De Grecia. Y que luego al terminar va a venir el príncipe de Persia. ¿El qué dije? Aquí no están poniendo atención. Acá va a venir el qué? Príncipe. Y entonces le dice el mensajero Gabriel, o el ángel Gabriel, le dice a Daniel que tuvo que venir a ayudarlo alguien. Y no dice el arcángel Miguel, así lo reconocemos nosotros. Pero allí dice el príncipe de tu pueblo. ¿El qué dice? Entonces si había, considera esto, si había un príncipe para el pueblo de Israel, había un príncipe para el pueblo de Grecia, había un príncipe para el pueblo de Persia, ¿solo serán 4 príncipes? ¿Te das cuenta que no? Nosotros, los humanos, hemos querido humanizar la enseñanza espiritual que nos da la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de personas que se han puesto a enseñar lo han hecho sin ser las personas que Dios asignó para dar las enseñanzas.
Y no estoy diciendo que no puedas enseñar tú, pero antes de poder enseñar lo que a ti se te ocurra, tendrías que haber venido a aprender. ¿Y aprender qué? Aprender la enseñanza correcta. Porque de allí es donde vemos tantas equivocaciones, tantos errores, tantas discusiones, que si hay profetas en la actualidad, que si hay apóstoles en la actualidad. ¿Por qué? Porque en esos errores se ha enseñado que lo de apóstol o profeta es un título, pero la palabra nos enseña que más que un título es un trabajo. ¿Es que dije? Entonces, cuando ves a una persona que verdaderamente cumple con ese trabajo de apóstol o de profeta, te das cuenta que son de aquellas personas que no les interesa el título personal o que lo reconozcan por el nombre de apóstol, de profeta. No, simplemente se concretan en hacer el trabajo, desempeñan su función, aunque pasen desapercibidos. Por eso te he hecho la mención de que los fundamentos, el cimiento de una casa no está a la vista. Por ahí tendríamos que empezar. Cuando creemos que tenemos la asignación de profeta o de apóstol, ¿por qué? Porque tenemos que pasar ¿cómo? Desapercibidos. Es de los que no se reconocen, porque el cimiento, ¿dónde está, dijimos? ¿Dónde está el cimiento? A la vista. No, el cimiento no se ve. Te dije, el cimiento se ve cuando el edificio pasa terremotos, sismos, y el edificio permanece. No se le rajan las paredes, no se hunde, no se cae. Allí es donde ves si tiene la casa o la edificación buenos cimientos. ¿Todavía estás acá? Y por esa razón, porque hay muchos que todavía no han entendido que trabajar para el Señor, o que le digan a uno siervo del Señor, no es un título, es un trabajo. ¿Qué quiere decir siervo? ¿Qué quiere decir siervo? Vaya, te lo digo más fácil. Es que yo te he dicho, porque en algunas ocasiones que me han invitado a diferentes congregaciones, lo presentan a uno y dicen: recibamos al siervo del Señor. Pero es esa forma en que dicen el siervo, más pareciera que lo están presentando a uno como alguien superior a los demás. Pero en realidad, ¿qué es un siervo? Un siervo es un sirviente. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es? Esa partecita ya no le gusta a muchos. Gloria a Dios por el silencio. El mismo Rey de Reyes dijo que Él, siendo el dueño de todo, el Dios Todopoderoso, no vino a ser servido, sino vino... Mira, hay una canción que cantábamos, un corito, decíamos antes, ¿no? Vamos a ver si se acuerdan. Decía: estamos de fiesta con Jesús. ¿Se acuerdan? Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. ¿Cómo decían? Es Cristo quien va a servir. ¿Qué de apóstol? Entonces, ¿qué eres tu sirviente? Ah, no, entonces, ¿por qué te la llevas de siervo de Dios? ¿Ves la concepción de las cosas? Que hasta, ¿cómo cantábamos? Es Cristo quien va a servir, y todos nosotros. ¿Aló? ¿Ves la idea? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser el mayor de todos, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser el sirviente de todos. Gloria a Dios por esos aplausos.
ese ya no cuenta mucha. No, si es para Cristo, dáselo como Él se lo merece. Pero la idea es el siervo. No, el siervo está ¿dónde? Abajo. ¿El siervo está ¿dónde? Cuando Jesús hace el acto de lavarle los pies, ¿por qué crees tú que la reacción de Pedro fue: no, Señor, no me laves los pies? ¿Por qué crees eso? Para nosotros no es tan importante o no lo vemos tan raro que el Señor quisiera lavarle los pies, y la reacción de Pedro pues la tomamos algo, pues de plano le dio pena porque era el maestro. No, mira pues, ¿sabes quiénes eran los que le lavaban los pies a los que llegaban o a los visitantes? ¿Quiénes eran los que le lavaban los pies? Eran los esclavos. ¿Eran quiénes? ¿Qué hizo Jesús? Ponerse a la altura de ¿quién dije? De un esclavo. Por esa razón es que Pedro dice: no, Señor, o sea, como que dice: ¿Cómo te vas a rebajar? Porque ninguno de ellos, de los discípulos, había hecho por lavarle los pies a sus compañeros. ¿Por qué? Porque no se querían rebajar al nivel de ¿qué? De esclavo. Pablo dice: siervo de Jesucristo, pero realmente la palabra es esclavo de Jesucristo. Si yo pregunto cuántos esclavos de Cristo tengo aquí, muchos me levantarán la mano, pero esa es la realidad. Porque levantar la mano y decir amén es fácil. ¿Demostrarlo? Entonces, con esta idea, con este entendimiento, debemos saber que la función apostólica y profética no es un lujo, no es un título, no es una posición de honor sobre los hombres, sino es una función de honor porque Cristo nos ha confiado, ¿qué dijo? Nos ha confiado la responsabilidad de poder instruir correctamente al cuerpo de Cristo. Es diferente a que tú creas que porque te dicen apóstol, entonces ahora te tienen que poner el primer lugar, que te tienen que poner un sirviente que te traiga tus cosas, que te vayan a traer al vehículo, porque eso es lo que quieren muchos, que lo reconozcan por el título, aunque no realicen el trabajo. Por eso te dije, no importando la función que Dios te haya dado, tú no estás arriba, tampoco estás abajo, sino estás entre los demás, entre la iglesia, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Hace poco te comentaba que hay ocasiones en las que hay reuniones así de pastores, y muchos de ellos, cuando conocen a un pastor nuevo, una pregunta clásica que tienen es: ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Ahora, ¿sabes por qué hacen esa pregunta muchos pastores? Y no solo ellos, sino muchas personas tienen la idea que el desempeño, la funcionalidad o el buen trabajo como pastor se va a ver reflejado en la cantidad de personas que se congreguen en su iglesia. Así lo ven. Y muchos también consideran que a mayor cantidad de congregantes, mayor cantidad de ingresos.
Entonces dejan de ver a la gente como Dios los ve y empiezan a ver a la gente como objetos. Y entonces usan a la gente como una grada para crecer ellos, para que su ministerio personal, por eso dicen mi ministerio, cuando la Biblia nos enseña que el ministerio es del Espíritu Santo. ¿De quién es el ministerio? Levanta la manita, despierta a tu vecino y dile: el ministerio en el que te pusieron no es tuyo. ¿De quién es? En cambio, ellos quieren crecer en su ministerio personal, crecer ellos y que los demás estén por estrado de sus pies. Pero un verdadero siervo de Dios, en primer lugar, no le da miedo entrenar a otros para que los superen a él, porque muchos tienen ese temor. Dicen: es que yo no les enseño mucho porque cuando ya saben más que uno, ya le quieren quitar el puesto a uno. Mira, yo le daría gracias al Señor que me dijera: mira, ya vino tu reemplazo, de veritas. Tú no lo crees, pero yo sí. En serio. Es que muchos piensan, es que mira, no han entendido que estar desempeñando una función de edificar la casa no es así nada más, es una responsabilidad enorme. Cuando el apóstol Pablo está recomendándole a Timoteo, me parece, que les enseñe a los de algunas congregaciones a tener en alta estima a los que les enseñan, se refiere a los que nosotros reconocemos como pastores, les dice que no se estén, o sea, que se porten bien, le dicen a la iglesia con el pastor, para que el pastor no se queje de ellos, porque a ellos como congregación no les conviene. Porque dice que al pastor le toca entregar cuentas, no solo por él, sino también por lo que les enseñó a sus recomendados. ¿A sus qué dije? Pues sí, porque son hijos no son hijos de uno. Entonces, lo que enseñamos tiene que ser basado en la palabra y tenemos que ver a las personas como Dios las ve. Ahora, ¿cómo las ve Dios? El Padre las ve a todas las personas como ve a su Hijo. ¿Como ve a quién? Entonces, si tú llegas a estar al frente de alguna casa, no te preocupes si hay muchos o si hay pocos. Tú ocúpate de enseñar la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te tiene que ocupar? Dije. Pero muchos dirán ahorita: pero si yo no pienso estar a cargo de ninguna congregación, pastor. Pues yo no lo sé. El Señor sí lo sabe. Pero aun cuando no te toque estar a cargo de alguna congregación, déjame decirte que sí tienes la responsabilidad de dar las buenas noticias del reino a cualquier lugar que tú llegues, porque el Señor dijo que tú eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra, que eres quien marca la diferencia. Entonces también te tienes que ocupar de dar un mensaje correcto. Así de sencillo. ¿Te gusta a ti que te den palabra profética? ¿Vas a ver? A mí sí me gusta. Ahora bien, un profeta que te habla en nombre de Dios, ya te dije, ya lo hemos aprendido, la profecía va a tener 3 características, y estas son: o te edifica, o te consuela, o te exhorta. Dije, te edifica, te consuela o te exhorta. Y la palabra profética que viene de Dios no te va a provocar duda, tampoco miedo, cuanto menos condenación.
Si el profeta no habla palabra de exhortación, porque no es lo mismo exhortar que andar regañando y condenando a la gente. ¿Sabes qué quiere decir exhortar? Por ahí empecemos. Exhortar no quiere decir regañar. Exhortar, dice el diccionario, que quiere decir incentivar a alguien para que haga algo o deje de hacer algo. ¿Qué es exhortar, dije? Incentivar a alguien para que haga algo o para que deje de hacer algo. O sea, no tiene nada que ver con regañarte, pero ojo acá. Hay muchas ocasiones que el Padre, a través de algún profeta, te va a dar una palabra fuerte. ¿Qué dije? Que en muchas ocasiones el Padre puede darte una palabra fuerte, pero tiene una razón. Y esto es bíblico. Pero vas a ver la diferencia entre exhortación y condenación, que es lo que hacen muchos. En la palabra podemos ver, entre tantas historias que hay en la Biblia, leemos la del rey Ezequías cuando estaba enfermo. Mírame acá. Dice la palabra que el rey Ezequías estaba enfermo y entonces llega el profeta Isaías y le da un mensaje de parte de Dios, pero el mensaje aparentemente, ¿qué dije? Aparentemente lo estaba condenando, pero no, era una exhortación, eso sí, fuertísima. No era sencilla. Imagínate, ¿qué sentirías tú? Ponte en los zapatos del rey Ezequías. ¿Qué sentirías que aparece un profeta y te dice, mira, Carlos, Juan, como te llames, Ernestina, dentro de un mes te vas a morir, así es de que prepara todas tus cosas, arregla, pon en orden tus cosas porque solo un mes te queda de vida? ¿Cómo te pones? ¿Te pones triste? Otros se pondrían a llorar. De repente alguno diría, reprendo. Ojo acá, dije. Te dije que el Señor da mensajes con un propósito. Y lo mismo, o algo semejante a lo que te estoy diciendo de ese mensaje, le sucedió a Ezequías. Llega Isaías, el profeta, y le dice el Señor, regreso el cassette, o rebobino. Ezequías estaba tirado en cama, o sea, estaba enfermo. Por ahí empecemos. Vaya, estaba enfermo. Entonces llega Isaías y le dice el Señor, que ordenes tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Si algunos, cuando les dice el médico, mire, usted tiene diabetes, usted tiene cáncer, ¿por qué se desalienta la gente? Solo de oír esa noticia. Ahora que te digan que te vas a morir. Y entonces Ezequías no se puso a reclamar, sino que dice la palabra que se voltea para la pared, en buen chapín, se volteó al rincón y se pone a orar, no a llorar. Y le dice al Señor, o sea, se pone a recordarle, según él, a Dios toda su trayectoria de vida, cómo ha sido, cómo se ha comportado. Entonces Dios dice, bueno, vamos a tener misericordia de Ezequías, y le da mensaje a Isaías. Dice la palabra que Isaías iba por el patio del palacio y le llega el mensaje y le toca ¿qué? Regresar, y se va otra vez con Ezequías y le dice el Señor que te da 15 años más de vida. ¿Cómo crees que se sintió Ezequías? Ay, gracias. Yo creo que hasta se levantó de la cama. Pues sí, le estaban dando 15 años más de vida. Presta atención. ¿Por qué crees que Dios
le mandó ese mensaje a Ezequías diciéndole que se iba a morir? ¿Porque Dios era mala onda? Voltea a ver a tu vecino y dile: Dios, vamos, díselo, Dios conoce tu futuro. Y obviamente Dios sabía lo que iba a pasar, y precisamente por evitar lo que iba a pasar es que le había dicho a Ezequías que se iba a morir. Pero como el ser humano siempre quiere tratar de decirle a Dios: Señor, mira que lo que yo pienso es mejor, no me digas que no, porque cuando el Señor te dice no, tú dices: ala, Señor, pero, o sea, queriéndolo convencer. Pero si Él ya te dijo que no, es porque sabe que ese no es mejor para ti que un sí. Pero a la gente no le gusta aceptar un no. Por eso se pone: ay, así como tus hijos cuando quieren que les des algo y tú les dices que no, no es porque tú seas una mala persona, sino estás cuidándolos o librándolos de algo, ¿sí o no? Pues exactamente es Dios. Y entonces Dios le dice: vaya, no te vas a morir ahora, sino tenés 15 años más. En realidad, Ezequías no entendió que el mensaje, el segundo mensaje de Dios es: ya no te vas a morir hoy, Ezequías, pero te vas a morir en 15 años. ¿Aló? O sea, no te vas a morir hoy, pero siempre te vas a morir, Ezequías. No hoy, pero dentro de 15 años. Entonces te estoy dando más tiempo. ¿Te estoy qué? Para que hagas las cosas de forma correcta. ¿Para qué le dieron más tiempo? Fíjate pues, te dije que Dios conoce el futuro. Queriendo librar a Israel, es que se iba a llevar a Ezequías. Pero como Ezequías le dice: Señor, que yo me he portado bien, que yo he caminado delante de ti. O sea, dijo el Señor: vaya, está bueno pues, pero te voy a dar 15 años más para que hagas lo correcto. Paréntesis: ¿para qué es que el Señor te da un día más de vida? Aquí no se les quedó. ¿Para qué es que el Señor te da un día más de vida? Tampoco se les quedó. Vamos a ver a la audiencia de por allá. Ustedes sí, ¿verdad? Digo conmigo: para hacer lo correcto. ¿Para qué es que te dan un día más cada día? Sencillo. Pero ¿qué es lo que hacemos? El afán del trabajo, del dinero, ¿y cuándo hacemos lo correcto? Gloria a Dios por el silencio. Lo mismo le pasó a Ezequías. ¿Cuántos años le dieron para hacer lo correcto? 15. Pero cuando lees la historia bíblica, te das cuenta que lamentablemente no hizo lo correcto. Y en consecuencia, el pueblo de Israel va a parar cautivo a Babilonia. ¿Quién pagó las consecuencias? El pueblo, por una mala decisión del rey. Eso le estaba evitando Dios a Israel. ¿Qué te dije que quiere decir exhortación? No se te quedó porque no lo anotaste. Exhortar quiere decir incentivar a alguien para que haga algo o para que deje de hacer algo. Por eso Dios le llega a dar ese mensaje a Ezequías, para que haga algo que era lo correcto, pero no lo entendió. Y muchas veces en la actualidad el Señor nos da palabra. Presta atención, porque el Señor viene su profeta o la profeta, sea varón o mujer, lo que el Señor te manda, y fíjate cómo te da la palabra. Te dice: tú eres un varón o una mujer de Dios
y el Señor te ha dado palabra para que tú le glorifiques, para que le exaltes, para que des testimonio, para que prediques, para que enseñes. Y la gente que dice: wow, qué palabra la que me dieron, dice, yo soy el ungido del Señor. Y sí, y tengo que dar la palabra, sí. Lo que no entienden es el mensaje real. Le está diciendo: tú eres un portavoz de mi palabra, deja de ser chismosa. ¿Estás acá? Yo te puse para enseñar a la gente, deja de andar criticando. ¿Estás acá? Pero la gente no entiende que Dios no va a venir a ridiculizarte, no te va a venir a condenar, tampoco te va a venir a humillar en público. Por eso la palabra que te da le tienes que prestar atención, porque el Espíritu Santo viene para hacerte saber, no simplemente para que te agarre la tembladera y no prestaste atención al verdadero mensaje que te está dando. Gloria a Dios por ese silencio. ¿Nos estamos entendiendo? Te dije, muchas veces la exhortación es fuerte. El Señor te dice: tú eres mi siervo, eres mi ungido. Quiere decir, deja de estar siendo siervo de otro. ¿Estás acá? No, la palabra dice que no podemos servir ¿a cuántos? Por eso el Señor te recuerda que eres su siervo, no de nadie más. Como quien dice: enfócate en servirme a mí, está diciendo el Señor. Ya deja de estar sirviendo a otro. Porque muchas veces nos ponemos a servir o nos volvemos esclavos de alguien que no es Cristo. Aun cuando el Señor viene y te recuerda que eres su siervo. Gloria a Dios por ese silencio. Voltea a ver a tu vecino. Mejor, si ya estás serio, dile: el tiempo que te queda de vida, vamos, díselo, el tiempo que te queda de vida, úsalo para hacer lo correcto. ¿Y cuál es la base de lo correcto? Está en la palabra del Señor. Ahí está. No hay nada que buscar o interpretar, simplemente lee lo que dice la palabra. Ahora bien, solo te recuerdo las 3 condiciones de la palabra profética. Dije que son 3. ¿Cuáles? Edificación, consolación o exhortación. Todo lo que esté fuera de esos 3 parámetros no viene de Dios. Pero después de eso tenemos que entender algo más, y con esto creo que voy a terminar. Y es que el reino de Dios no es una democracia. En una democracia se hacen votaciones y se elige popularmente. En el reino no. En el reino no vamos a hacer una asamblea o una consulta popular para ver qué vamos a hacer respecto a alguna situación que el Señor ya ha dicho qué es lo que se tiene que hacer. En el reino no se acepta tu opinión
por muy poderosa, por muy sabia, por muy estudiada que tú creas que es, cuando ya el rey ha establecido algo. Entonces eso lo que nos quiere decir es que en el reino no se opina, sino que en el reino se obedece. Allí es donde a muchos ya no les gusta, porque dicen, pero ¿y mi opinión? Tu opinión en el reino no cuenta, porque tú eres un rey dentro de todos los reyes, pero hay un rey superior que es el rey de reyes, y él ha estipulado, ha establecido las cosas que a nosotros nos corresponde obedecer. Entonces, para poder entender cuáles son esas cosas que debemos obedecer, quiero enumerarte 5 condiciones y con esto termino. Anótalas si quieres, así voy rapidito. La primera es que la enseñanza que recibas es, o sea, el mensaje correcto del reino. Esa es la primera condición, que el mensaje que recibas sea la enseñanza correcta del reino. La segunda, que la palabra que te están dando esté enmarcada dentro del nuevo pacto. Esa es la segunda condición. La tercera es que la enseñanza sea una verdad presente, o sea, una noticia. La cuarta es que toda la doctrina no es una interpretación de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y la última condición es que lo que te enseñen no te intimide, no te acuse, ni te condene, porque Jesús no lo hizo. 5 condiciones para entender que la palabra que estás recibiendo es de Dios. Y entonces cuando recibes esa palabra del Señor, es para obedecerla. Así de sencillo. Aun cuando es fuerte la exhortación, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si tú que nos ves a través de la televisión o la internet quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que repitas una oración con nosotros. Di: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque he aprendido que tú eres el Rey. Yo quiero que tú me gobiernes. Abro mi corazón para que tú reines en mí. Gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo y tú sigues siendo el bendito del Padre.